Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias olvidadas. Hoy os traemos la increíble historia de Dorothy Eddy, conocida como Om Seti. Dorothy nació el 16 de enero de 1904 en Blackheath, Reino Unido. Cuando apenas tenía 3 años de edad, sufrió una grave caída en su casa, hasta el punto que fue declarada muerta y colocada sobre la cama familiar. Sin embargo, volvió en sí, recuperándose milagrosamente. Al despertar, Dorothy empezó a decir que había visto imágenes de ella en otra vida, y explicaba un lugar desconocido para su familia. Poco después, visitó junto a su familia el Museo Británico de Londres. Fue allí cuando aclaró las creencias que había experimentado en aquel evento traumático. Desde entonces, Dorothy empezó a decir que era una sacerdotisa egipcia, y afirmaba que recordaba con exactitud momentos pasados de su vida en Egipto. Esto la llevó a estudiar a fondo la cultura egipcia desde muy pequeña. Según ella, en su vida anterior como sacerdotisa, tenía románticos encuentros nocturnos con Seti I, el faraón de Egipto. Años después, cuando terminó de cursar sus estudios, empezó a trabajar en el Museo Británico de Londres, aunque en 1930, decidió mudarse a Egipto. Una vez allí, se casó con un ciudadano egipcio y tuvo un hijo con él, al que llamó Seti. Fue cuando comenzó a llamarse a sí misma como Om Seti, que significa la madre de Seti. En Egipto, trabajó en el templo de Karnak, uno de los templos más grandes y antiguos del mundo. Allí, realizó investigaciones y trabajos de conservación. Dorothy también trabajó en el Valle de los Reyes en Luxor. En él, ayudó a localizar con exactitud la ubicación de tumbas, y descubrió varios objetos importantes relacionados con la cultura egipcia. Más tarde, dijo dónde creía que se encontraba el jardín del templo de Abidos, consiguiendo que realizaran excavaciones en la zona con el fin de encontrarlo. Poco después, el jardín del templo de Abidos fue hallado y desenterrado, todo gracias a la información proporcionada por Dorothy. Es cierto que la mayoría de los templos egipcios poseían jardines, pero Dorothy fue capaz de localizar el lugar exacto en el que había que cavar para encontrar las ruinas, y también predijo que habría un túnel pasando por debajo de la parte norte del templo, el cual fue confirmado por una excavación posterior. También afirmó que debajo del templo de Seti I se encuentra una bóveda secreta, conteniendo una biblioteca de registros históricos y religiosos ocultos, pero para encontrarla habría que hacer importantes obras en el templo, y fue denegado por el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias. Por otro lado, hay otra afirmación arqueológica que aún no se ha podido verificar. Según Dorothy, Seti le reveló que el Osirion, que es un edificio en Abidos que los egiptólogos creen que son los restos del cenotafio de Seti, no fue construido por él, sino que se remonta a una época mucho más temprana. Seti también le declaró que la gran esfinge de Giza tiene su origen mucho antes de la fecha designada, y que en lugar de representar la imagen del rey Kefren como convencionalmente se cree, fue construida por el antiguo dios egipcio Horus. Más tarde, en 1954, fue nombrada miembro del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, convirtiéndose en la primera mujer poseía dicho cargo. Además de su impresionante trabajo sobre el terreno, escribió varios libros sobre su experiencia en la reencarnación y su conexión con la cultura egipcia. Su trabajo como arqueóloga e investigadora egipcia fueron impecables, convirtiéndose en la egiptóloga más reconocida de toda la historia. Desde luego, esto es una historia olvidada que no debemos olvidar. Estos son historias olvidadas.